mindfulness hay una serie de valores o actitudes que van apuntalando la práctica. Esto no pasa solo en mindfulness, pasa en general en cualquier actividad que desarrollemos en la vida, ¿no? Es decir, hay una serie de valores que un profesional, por ejemplo, tiene que tener si es médico o médica, si es docente, si es alguien que trabaja, por ejemplo, en los servicios de seguridad, etc. Es decir, siempre hay una serie de valores que acompañan el quehacer humano. Y con mindfulness no pasa lo contrario. Los valores de mindfulness son esa columna vertebral que va realmente orientando la práctica para que la práctica sea una práctica adecuada, profunda y efectiva. Y cuando la práctica de mindfulness no va acompañada de esos valores, muchas veces se desvirtúa y pierde no solamente digamos, su esencia, ni su conexión histórica, sino también su efectividad. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos profesionales que son instructores de mindfulness, que son profesores de mindfulness, o que son psicoterapeutas que incorporan herramientas de mindfulness dentro del contexto psicoterapéutico, ¿no? Seguramente sabéis que mindfulness es una de las prácticas que más ha influido dentro de las psicoterapias actuales y ha dado lugar incluso, entre otras cosas, a la digamos, producción de nuevas formas de hacer psicoterapia. Y ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero en principio, dentro del mundo occidental, estos valores de mindfulness son muy importantes porque nos orientan no solamente a nivel personal en la práctica, sino en el trabajo que hacemos con otras personas cuando desempeñamos un papel profesional vinculado a mindfulness, ¿no? Pero esto no implica que estos valores no sean algo muy, digamos, intangible en algún sentido, ¿no? Es decir, que cuando nosotros entramos en la práctica de mindfulness nos damos cuenta de que estos valores se van desarrollando poco a poco dentro nuestro y que solo con el tiempo comienzan a florecer en la práctica. Esta actitud, que va en conjunto con las demás, con la actitud, por ejemplo, de mente principiante, de la que hemos hablado aquí en el seminario Open School, aceptación, confianza, etc., es el ceder, el dejar ir o la falta de apego, ¿no? Hablemos un poquito del apego. Esto es una palabra también importante que se ha vuelto bastante cliché, ¿no? Últimamente. Porque la gente habla de una manera bastante como eh, fácil, ¿no? De lo que es el apego, el desapego, no te apegues, suéltalo, ¿no? Incluso el dejar ir también es un gran cliché de nuestra época actual. Entonces, hablemos un poco de esto para tratar de entender qué realmente es el desapego y qué realmente estamos diciendo con dejar ir dentro de la tradición de mindfulness. Entonces, el apego es una tendencia que pudiéramos llamar natural de cualquier ser, y obviamente de cualquier ser humano, que dentro de la tradición budista, y de ahí la palabra desapego no es una palabra que provenga del mundo científico, sino de la tradición budista, ¿no? Luego en mindfulness la utilizamos en relación con otras cosas, pero dentro de la tradición budista el desapego hace referencia a esta capacidad de separarnos de las cosas y no quedarnos enganchados o colgados de las cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? ¿No es cierto?, de apego es la adicción a una droga, ¿no? La persona cuando está consumiendo una droga tiene un fuerte apego a esa droga. ¿Y qué pasa cuando se separa del consumo de drogas? Hay digamos, en la clínica psicopatológica hablamos de un trastorno de abstinencia, ¿no? La persona comienza a sentir, ¿no?, algo que también se llama el mono, es decir, esta sensación de que algo le falta, un deseo urgente de consumir la droga, ¿no? Y lo que hace que obviamente consuma cada vez más droga porque cada vez se va adaptando a él. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, muy claro de apego, pero en realidad el apego no es un trastorno, el apego es una tendencia, digamos, natural incluso, de todos los seres y de los seres humanos en particular, esta tendencia a quedarnos pegados, a quedarnos, digamos, prendados
de las cosas y esta dificultad para soltarla. Y la podemos encontrar en muchos momentos de nuestra vida. Podemos tener, por ejemplo, apego a una persona en concreto, y esto lo podemos ver cuando se termina una relación en la que hay un fuerte deseo, ¿no?, de fondo. Cuando esta relación se termina y el objeto de apego ya no está para nosotros, hay sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento, lo que ocurre cuando aparece el sufrimiento, cuando estamos separados de algo que nos es caro o que nos gusta, que nos da placer, es el problema, ¿no? Este es un problema que el budismo como tradición oriental, filosófica y religiosa trabaja como el centro del planteo, ¿no? La idea budista de poder trascender el apego implica primero poder entenderlo. Y este entender el apego implica salir de la ignorancia, poder comprender la raíz del apego, para luego cultivar la rectitud a través de vías, ¿no?, de trabajo, que dentro del budismo se llaman octuple sendero, ¿no?, la recta palabra, la recta atención, etcétera, y que van haciendo que se produzca un proceso de cambio en las personas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con mindfulness desde la tradición occidental, y sobre todo para nosotros que trabajamos a nivel profesional con la guía de prácticas o como terapeutas, ¿no?, nuestro abordaje es un abordaje secular, no es un abordaje religioso, pero eso no implica que no retomemos, como cualquier tradición, elementos filosóficos de base, como hacemos, por ejemplo, quienes trabajamos ciencias sociales con los griegos, con la historia romana, etcétera, ¿no? Hay siempre un background filosófico, está en los planteos que tenemos, ¿no? En mindfulness ese background es un background que proviene de una tradición atípica para los occidentales, que es Oriente. Y esto lo celebramos, obviamente, ¿no?, por todo lo que nos puede aportar. Entonces, esta idea, dicho esto, esta idea de apego es algo que todos tenemos como una tendencia natural. Todo el mundo tiende a apegarse a las cosas, ¿no? Y este apego puede ser, por ejemplo, hacia cosas externas, ¿no?, hacia la comida, y lo notamos cuando nos cuesta separarnos, ¿no?, de un tipo específico de comida, o cuando nos cuesta separarnos de una persona en especial, o cuando nos cuesta dejar de ir a un lugar en especial. A mí me pasó en la pandemia, comencé a darme cuenta de que tenía un fuerte apego a mi casa, ¿no?, y me costaba luego salir y, y enfrentarme, ahora vamos a hablar de eso, con aquello que pasaba fuera de mi casa, ¿no? Entonces, el apego también se puede manifestar hacia una cosa, ¿no? Y también se puede manifestar hacia cosas internas, cosas que los demás no ven, ¿no? Como ideas, por ejemplo. Eh, y esto se ve claramente cuando hay una dificultad para cuestionar lo que pensamos, pero también para mirar lo que pensamos desde otro ángulo, para considerarlo un hecho mental más que un hecho concreto, ¿no? Es decir, cuando tendemos a mirar el mundo desde esa idea, como si esa fuera la única forma de mirar el mundo, ¿no?, nos cuesta separarnos de esa manera de ver las cosas. Aun y cuando puede que en el fondo sepamos que todo es cambiante, ¿no? Incluso uno puede apegarse firmemente a la idea de que todo es cambiante. ¿Mm? Entonces, también podemos tener apego a sensaciones. Esto es la tendencia a quedarse prendado o pegado a una vivencia en especial, generalmente al placer, ¿no? La necesidad de mantener, extender y alargar las vivencias de placer. La dificultad para poder parar, por ejemplo, en un momento dado, o para poder desprendernos de una persona o de una circunstancia que nos produce placer o que nos hace sentir seguros. A mí me gusta hablar bastante de la seguridad como una manera específica de placer. A veces nos cuesta transitar hacia situaciones de inseguridad que son sanas, ¿no? Por ejemplo, para un niño caminar, o para un adulto buscar un trabajo que le interesa, ¿no?, o defender ideas que le importan, ¿no? Entonces, esta dificultad para transitar hacia situaciones de inseguridad, pero que son valiosas, también dan cuenta de
este apego a las sensaciones. Y también a las experiencias, ¿no? El quedarnos, digamos, prendados y atorados de experiencias que nos hacen sentir placer, alegría, seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos en un contexto sociocultural de hiperconsumismo y egotismo. Vivimos en un contexto que lamentablemente enfatiza, repite y constantemente refuerza esta tendencia al apego, ¿no? Esto lo podemos ver no solamente en las adicciones, sino también en la vinculación que la gente tiene con el comprar cosas constantemente, ¿no? Esta idea de que para ser feliz uno tiene que comprar, tiene que adquirir cosas, ¿no? Y esas cosas pueden ser ideas, pueden ser cosas materiales o pueden ser experiencias, ¿no? El, eh, y pueden ser experiencias que implican a otras personas también, el consumir personas o el consumir, ¿no? Lugares, etc. Entonces, este contexto, por supuesto, lo que hace es normalizar. Y cuando practicamos mindfulness, una de las primeras cosas que nos pasa, ¿no? Es que comenzamos a tomar contacto, ¿no? Con la otra cara de el apego, que es la aversión. Es como la otra cara de la misma moneda. Es decir, la moneda es una sola, ¿no? Es una sola y no puede funcionar sin las dos caras. Una cara implica la otra, si no, no es una moneda, ¿no? Eh, pero no es eh, la misma manifestación de la moneda, es otra parte, ¿sí? Entonces, la aversión es esta tendencia a rechazar, a evitar, a, a, a no querer entrar en contacto con ciertas cosas. Entonces, la aversión puede manifestarse, por ejemplo, como una dificultad para entrar en contacto con experiencias difíciles. Puede que sea una persona que me es difícil, puede que sea un alimento, lo vemos en los niños, ¿no? Un alimento que es difícil para ellos de comer, que es desagradable de comer. Puede ser también cierta idea que nos resulta aversiva, ¿no? No puedo pensar en eso, ¿no? No admito pensar en esa posibilidad. Estas ideas a veces tienen que ver con la muerte, con el sufrimiento, con la soledad. Y como ves, si estás aquí ahora, que yo creo que sí, no estoy hablando más que de experiencias humanas normales. Ninguna de estas experiencias es una experiencia anormal. Al contrario, la aversión se realiza y se produce, así como el apego, hacia cuestiones normales, ¿no? Vivimos en una era de aversión, una era en la cual se incentiva también el no te relaciones con eso. Sin embargo, pues la vida no es así, ¿no? La vida no funciona así, ¿no? La vida implica una serie de imponderables, cosas que no podemos anticipar, y una serie de inevitables también, cosas que no podemos cambiar, aunque queramos. Somos seres humanos y vamos a morir, somos seres humanos y enfermaremos, somos seres y enfermaremos, moriremos también, sufriremos. En el mejor de los casos nos va a pasar esto, ¿no? Al menos una vez. Envejeceremos, es decir, este, los eventos duros y difíciles de la vida son cosas que no podemos evitar, más allá que, digamos, a través de un conglomerado digamos, de narrativas que vienen desde muchísimos flancos de nuestra educación, familia y los medios de comunicación a veces nos digan lo contrario. En realidad, en el fondo, todos sabemos que esto no es así, que hay cosas que no podemos evitar y que son parte de la vida, ¿no? Parte normal de la vida. Y lo curioso, y aquí quiero hablar un poquito de lo que sabemos, vamos, a nivel científico del tema. Lo curioso es que a partir de los años 80 y 70,
se comenzó dentro de las ciencias cognitivas a incorporar el mindfulness como un paradigma de investigación, perdón, como un paradigma de estudio. Entonces, se empezó a investigar la relación que había entre la práctica de mindfulness y el estrés. Y una de las primeras cosas que se dieron cuenta los y las investigadoras fue que las personas que practicaban mindfulness con el tiempo desarrollaban cierta capacidad para entrar en contacto con las vivencias que antes les resultaba imposible experienciar. O sea, se empezaron a dar cuenta, no ya a nivel, digamos, filosófico, religioso, sino a través de la investigación occidental y sistemática, que la práctica de mindfulness tenía marcadores ligados, por ejemplo, a una reducción en el estrés, a una capacidad mayor de flexibilidad ante los cambios de la vida e incluso a una mayor capacidad de claridad con respecto a tus propias metas. O sea, la práctica, ahora con evidencias, había demostrado ser adecuada y benéfica para poder enfrentar mejor las situaciones difíciles y las situaciones de dolor para muchas personas. Y esto no sería muy importante si no fuera porque en realidad el problema del sufrimiento humano no solamente es un problema filosófico fundamental, sino que es un problema educativo, clínico y psiquiátrico importante. Es decir, cuando hablamos de que la práctica de mindfulness puede permitir que las personas logren una mejor relación con las vivencias complicadas, lo que estamos diciendo es que puede ser aplicada para, por ejemplo, trabajar con problemáticas humanas muy complejas, ¿no? Y esto es fundamental porque da lugar a lo que nosotros, dentro del mindfulness basado en evidencia, llamamos intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? ¿Qué son las intervenciones basadas en mindfulness? Las intervenciones basadas en mindfulness son, como su nombre lo indica, cosas que se hacen con el fin de modificar o ayudar a, digamos, abordar un problema o una cuestión, ¿m? Y que se basan en la práctica de mindfulness, que se apoyan en esa práctica. Es, en otras palabras, el trabajo con la práctica de mindfulness dentro de ciertos problemas concretos. ¿M? Y se llaman también así porque, digamos, se desarrollaron a partir de la investigación. O sea, no es que la práctica de mindfulness se inventó en un laboratorio o dentro de un grupo de investigadores, sino que estos investigadores lo que hicieron fue estudiar esa práctica para ver cuáles eran sus beneficios y sus limitaciones, y a partir de esto podemos entender cómo aplicarlas. ¿Ok? Estas intervenciones se dirigen fundamentalmente y han dado cuenta a lo largo de más de 40 años, porque aunque la palabra mindfulness pueda sonar muy nueva para muchas personas, en realidad mindfulness es una palabra que tiene ya bastante tiempo entre nosotros, ¿no? Y que aparece hace más de 40 años, y que, digamos, está vinculada el trabajo con mindfulness que ha sido vinculada, perdón, por ejemplo, al trabajo dentro del contexto educativo, ¿no? La educación y a la mejora de la inteligencia emocional, la capacidad de relación social, la compasión dentro de la escuela, por ejemplo. Pero también se ha utilizado, como decía, en psicoterapia, en depresión. Acá tenemos un libro muy conocido, MBCT, el libro de Sega William Tisdale, que es un libro muy famoso, que es la base de uno de los procesos y protocolos de práctica de mindfulness más famosos del mundo, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, que nosotros tocamos en la diplomatura en psicoterapia también. Y también dentro de la medicina, ¿no? Se ha utilizado mindfulness dentro de la medicina para personas que tienen diversos problemas, ¿no? Que van desde, por ejemplo, el cáncer hasta dolencias de tipo como la fibromialgia o trastornos vinculados al padecimiento de una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y
Obviamente estas intervenciones, ¿no?, basadas en mindfulness, pues requieren la profesionalización de las capacidades de acompañamiento de las personas. O sea, una persona no puede realizar intervenciones basadas en mindfulness a excepción de que tenga una capacitación previa, ¿no? Obviamente, como cualquier intervención educativa o psicológica o médica, ¿no? Bueno, todo esto lo comento también para que podamos entender el lugar desde el cual dentro de el mindfulness occidental nos relacionamos como profesionales cuando acompañamos a otro con este valor del soltar, del ceder o del dejar ir. O sea, lo hacemos desde una posición que implica el trabajo muchas veces ligado a muchísimas problemáticas que las personas tienen, ¿no? Eh, y cuando trabajamos con el dejar ir, con este valor, lo que estamos haciendo, ¿no?, en el cultivo de mindfulness es básicamente trabajar con lo que Shapiro llama repercepción. ¿Qué es la repercepción? Bueno, la palabra repercepción es un concepto que da cuenta de la capacidad para poder observar los fenómenos dentro de nuestra conciencia como fenómenos, de desidentificación con los fenómenos en nuestra conciencia. Usualmente los seres humanos vivimos, por defecto, identificados con los fenómenos dentro de nuestra conciencia. Dentro del mundo filosófico budista podría decirse que vivimos en un estado de ignorancia, ¿no?, o incluso ceguera de esa propia identificación. No nos damos cuenta de que estamos mirando el mundo y a los demás con esas lentes, ¿no?, en las cuales estamos completamente identificados con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, ¿no? Lo primero que pasa cuando practicamos mindfulness es que comenzamos a darnos cuenta de esas lentes. Comenzamos a darnos cuenta de nuestros propios pensamientos, comenzamos a advertir las sensaciones físicas que tenemos, comenzamos a hacernos conscientes de las emociones que experimentamos, y a partir de ese primer estadio de conciencia, ok, esto es lo que pasa en mí, esto es lo que está ocurriendo en mí. Un segundo momento podemos empezar a diferenciar esto que ocurre en mí de algo más profundo que eso que ocurre en mí, que es la conciencia, que es capaz de captar eso que ocurre en mí. A esto John Kabat-Zinn le llama de una manera muy, muy acertada un giro ortogonal de la conciencia. ¿Qué es eso del giro ortogonal? Básicamente es el giro de la conciencia sobre su propio eje para poder desidentificarse con lo que está dentro de sí. Es decir, es cambiar la manera de mirar el mundo. Empezar a mirar no desde el pensamiento, sino mirar al pensamiento. Este es el giro ortogonal. Esto que pasa cuando practicamos mindfulness es revolucionario, porque de hecho es la primera vez que dentro de la psicología occidental se plantea de manera contundente, no es que no se haya planteado antes, pero de manera contundente, se plantea una nueva forma de relacionarnos con las vivencias. Ya no se trata de modificar lo que nos pasa, ya no se trata de cambiar los sentimientos, ni de cambiar los pensamientos, ni de cambiar las sensaciones, sino de cambiar la posición que la conciencia ocupa ante estos eventos. Se trata de realizar un giro ortogonal de la conciencia, de aprender a mirar los pensamientos más que mirar desde ellos. Por esto es que mindfulness es tan importante como paradigma de trabajo, porque es la única intervención que aparece en este momento capaz de cultivar la desidentificación con los contenidos de la conciencia, ¿no? Entonces, entre otras cosas, cuando cultivamos mindfulness, lo que hacemos es tomar una actitud de apertura y observación de los propios contenidos privados. Contenidos privados dentro de las ciencias del comportamiento, sobre todo de las terapias de tercera generación,
llamamos a contenidos privados aquellos que los demás no pueden ver. Por ejemplo, un sentimiento, una emoción, un pensamiento, son cosas que, a excepción de que yo las diga, las exprese, nadie más puede ver, ¿no? Entonces, esta capacidad de abrirnos a lo que pasa de manera privada en nosotros es crucial en la práctica de mindfulness y en el trabajo con las situaciones de sufrimiento que hemos comentado, ¿no? Tanto en pacientes clínicos que, por ejemplo, tienen depresión, como en personas que no tienen depresión, la práctica en el fondo es la misma. Puedo abrirme a esto que está ocurriendo con conciencia, manteniéndome presente y sin juicio. Porque hemos de decir que la práctica de mindfulness es eso, la práctica de la atención presente, aquí y ahora. No estoy imaginándome lo que va a pasar, no estoy recordando, sino que vuelvo a lo más concreto, evidente y obvio dentro del campo de la experiencia. ¿Que qué es? Es esto, lo que ocurre ahora. Eso es el presente, ¿no? Lo más obvio y directo. ¿Viste? Puede que tú estés pensando, ¿no?, en lo que va a pasar mañana. Bueno, voy a ir a tal lugar, voy a decir tal cosa, tengo tal actividad, y de repente vas caminando por tu casa y ¡pum!, le pegas con el dedo más pequeño de tu pie a la punta de la mesa. ¿Qué va a pasar? Todo eso otro se va a olvidar así, ¿no? Porque aparece algo mucho más contundente, básico y obvio a lo que atender, que es el propio cuerpo, algo evidente. Entonces, cuando hablamos de volver al presente, ¿m?, eso es algo que a mí me importa mucho decir, porque creo que a veces puede que, mm, debido a la amplitud, ¿no?, de la conceptualización y de la socialización que se ha hecho de la palabra mindfulness, pueda quedar un poco en la oscuridad. Cuando hablamos de volver al presente, estamos hablando de volver a lo obvio, a lo más, mm, digamos, inmediato. Nuestra respiración, sensaciones en el tracto digestivo, las sensaciones en los músculos que tocan el suelo, los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo, como la palpitación, el pestañeo, etcétera, ¿no? Volvemos al presente, sin juicio. No estamos cualificando, especulando, midiendo. Esto es mejor, esto es peor, esto es bueno, esto no me gusta, esto es lo que me dijo que hiciera. Simplemente estamos, ¿no?, con una actitud de apertura, ¿no?, porque nos quitamos el pequeño juez interior y abiertos a la experiencia. Es decir, adoptamos una actitud intencionalmente abierta, aun y cuando esto pueda ser difícil. Por esto es que la práctica de mindfulness requiere compromiso de apertura, ¿no? Y nos va a confrontar con esa necesidad de abrirnos, como una relación amorosa, como la muerte de un ser querido, como un trabajo que requiere responsabilidad. Nos va a confrontar. Cuando nos enfrentamos con una práctica que toca las fibras profundas de nuestro ser, nos va a confrontar. Por eso es tan importante la capacidad de aprender a confrontarnos, eh, con la práctica de mindfulness, ¿no? Confrontarnos no significa pelearnos, sino abrirnos a lo que ocurre, ¿no? Em, y hablando de esto, entonces, cuando cultivamos mindfulness y nos centramos sobre todo en el dejar ser, el dejar ir, el ser, lo que estamos diciendo es que muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, a los seres humanos, dejar ser las cosas, ¿no? Dejar que las cosas sean. Y cuando hablamos de dejar ir, ¿no?, a mí me ha pasado muchas veces, porque siempre cuando hablo de mindfulness por primera vez, mm, pues bueno, yo también por primera vez lo hice así, y creo que todos, ¿no? Cuando hablamos de dejar ir, entendemos que es como, vale, voy a dejar ir mi emoción, ¿no? Esta emoción que a mí no me gusta y que me resulta desagradable, pues que se vaya, ¿no?
y creemos que esto es el dejar ir, cuando en realidad esto es la aversión. Cuando hablamos de dejar ir, estamos hablando de dejarnos ir a nosotros mismos, ¿no? Ese es el dejar ir. Es el dejarte ir a ti mismo, dejar ir tu tendencia a juzgar todo lo que ocurre, dejar ir tu tendencia a rechazar lo que ocurre y tu tendencia a fantasear, ir de un lado a otro, ¿no? Este es lo que dejamos ir. Y curiosamente, pero además muy, eh, mm, creo, satisfactoriamente y afortunadamente, lo que ocurre cuando dejamos ir esto que hacemos probablemente 24/7 es que abrimos la puerta para que lo que está pasando nos toque y empezar a cultivar una relación diferente con la vida y con las cosas, ¿no? Relación más directa y presente, ¿no? Dice John Kabat-Zinn, la verdadera maestra es la vida y la verdadera práctica es la vida. Y tiene razón. Cuando llevamos la atención al presente, ¿a dónde va nuestra atención? ¿Va a un concepto? ¿Va a lo que ocurrió ayer? ¿Va a lo que va a ocurrir mañana? ¿A dónde va? Cuando nuestra atención va al presente. Nuestra atención va al presente, a dónde va es a la vida aquí y ahora, tal y como se manifiesta aquí y ahora en mí. La vida en mí, ¿no? Dice Ortega y Gasset, el filósofo español tan famoso, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cuando la atención vuelve a, a mí, aquí y ahora. A mí lo que pasa conmigo aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando cultivamos el dejar ir, como decía recién, primer punto, lo que estamos dejando ir es la tendencia a juzgar, la tendencia a rechazar lo que ocurre y la tendencia a ir y venir con nuestra mente a miles de lugares, ¿no? Y estamos abriendo la puerta para la aceptación. Inevitablemente, cuando hacemos esto, para la aceptación, para la presencia, para el no juicio. ¿No? Para esos tres otros valores de la práctica de mindfulness de los que hemos hablado y algunos de los que hablaremos más adelante. Porque en esta serie de valores de mindfulness estamos tocando todos los valores. Estamos haciéndolo porque creemos que, que se merece profundizar en esto mucho más. Entonces, un, una práctica que a mí me parece muy importante, que propone Linehan, que es una psiquiatra que trabaja con enfoques llamado DBT, terapia dialéctica conductual, con situaciones difíciles, realmente con personas que tienen vivencias y problemas complejos, ¿no? Como por ejemplo suicidio, o trastorno límite de personalidad, otras cosas, están clasificados también como problemas mentales, vamos a llamarlo así, por ahora. Linehan desarrolla una serie de pasos sencillos para trabajar con el dejar ir. Y obviamente no son solo para personas que están en esta posición, sino para cualquier persona. ¿Sí? Porque en realidad la tendencia a aferrarnos, la tendencia a evitar ciertas circunstancias, apego, aversión, ¿sí? Son tendencias naturales, ¿no? Lo peor que puede pasar es que creamos que esto le pasa a gente que tiene un problema. Y lo mejor que nos puede pasar es asumir que todos somos gente con problemas, porque de hecho lo somos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cultivar el ceder o el dejar ir? Primero, poder observar la emoción. Es un primer paso, ¿no? Nadie puede aprender a estar o dejar ser una emoción si no primero nota su presencia. Notar su presencia implica aprender a advertir qué siento en este momento. Así que ahora mismo te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y poder notar qué estás sintiendo en este momento.
Permite que incluso tu cuerpo te ayude a una respiración y pon una palabra, la primera que venga a la mente. Y capta esa palabra, visualízala. Esto. Ahora fíjate si puedes dar un paso atrás para observar esta emoción. ¿Dónde sientes esto? ¿En qué zona de tu cuerpo ocurre esto? ¿Es una sensación fácil o difícil? ¿Está pesada o liviana? Solo notando esta emoción. Ahora en la próxima exhalación, abre los ojos y toma en cuenta esta palabra, ¿no? Esta emoción, el lugar donde la has sentido. Advierte el hecho de que estás sintiendo algo que está en ti, más tú no eres eso. Esto es algo que ocurre en ti. Ahora, fíjate si puedes cerrar nuevamente los ojos, respirar profundo y concebir a tu emoción como una ola yendo y viniendo. Observa cómo esta ola tiene una intensidad que puede ir en aumento ahora, en creciendo, o puede estar disminuyendo. No importa el tipo de ser humano que seas, donde vivas, la edad que tengas, tú sientes emociones y tienes la capacidad para notar esta emoción actual como una ola. No trates de bloquear la emoción, de impedirla. Simplemente mantente presente con ella, como una ola que sube y baja, que va y viene. No trates de alejar la emoción, ni tampoco pretendas aferrarte a ella. Concíbela como una ola que por sí misma necesita ir y venir para ser lo que realmente es y para estar en equilibrio contigo. Como una ola que va y viene. No trates de aumentar la emoción. Cultiva entonces el notar tu emoción, el realizar una notación de esta emoción. Notar es no cambiar, no enjuiciar, no analizar, sino, ah, esto, esto es lo que pasa. Lo observo, lo noto, tal y como es. Ahora respira profundo y abre tus ojos. Recuerda que en todo momento lo que estamos cultivando no es la capacidad para sentirnos de una determinada manera, sino para sentirnos, para estar con esto que somos, para dejar ir el juicio, dejar ir la tendencia a evitar lo que pasa, dejar ir la tendencia a saltar de un lado a otro. Pero también recuerda que tú no eres tu emoción, que la emoción es algo que ocurre, no es algo que tú eres. Tú tienes una emoción, así como tienes una mano, como tienes un pie, como tienes un oído,
incluso un oído por el cual estás escuchándome, tú tienes una emoción también, tan válida e importante como cualquier otra parte, pero también tan algo que no eres como cualquier otra parte. Es algo que está. No actúes desde la sensación de urgencia. Cuando sientes una emoción, puedes cultivar esta capacidad para dejar ir la necesidad de cambiarla. La urgencia surge de esta necesidad de intentar cambiar lo que sentimos. Cuando cultivamos y necesitamos alguna vez hacerlo, de lo contrario viviremos en urgencia, la capacidad de estar, nos abrimos al hecho de que esto es, esta emoción es. Utiliza un lenguaje referencial. Esto significa que cuando hablas de tu emoción, tal vez puedas darte cuenta de cómo hablas de tu emoción. Por ejemplo, pudieras decir, ahora estoy sintiendo tal emoción. O incluso ahora se siente tal emoción. O ahora estoy experimentando tal emoción. Date cuenta de que la emoción es algo que está ocurriendo en ti. Señálala y descríbela. Si tú puedes hablar de tus emociones y puedes hacerlo de una manera referencial, describiendo lo que sientes, esto te va a ayudar también a poder tomar distancia de tu emoción, una distancia sana, una distancia que busca alejarse, sino una distancia que busca comprender, como quien da un paso atrás para mirar mejor. También recuerda cuando te hayas sentido diferente, dice Linehan. No siempre te has sentido así, ¿no? A veces cuando estamos sintiendo una vivencia difícil, nos identificamos tanto con esa emoción que miramos el mundo desde ahí y creemos que todo es eso, ¿no? Recuerda que esto es pasajero, ¿no? Y que alguna vez te has sentido probablemente diferente. Hay una anécdota que dice que el Dalai Lama, cuando le decían un cumplido, le decían, oye, qué inteligente es su santidad, el Dalai Lama pensaba para sí, vale, pero yo también soy torpe muchas veces. Hay cosas que no sé hacer. Y por el contrario, cuando alguien le decía, oiga, su santidad, así usted torpe, pensaba para sus adentros. Sí, yo también soy inteligente. Es decir, utilizaba esta capacidad de notar que alguna vez fuiste diferente, de desidentificarse de esa cualidad que el otro atribuía, desidentificarse de el ser inteligente o el ser torpe. Ninguna de las dos. Esta es la desidentificación también con los conceptos sobre nosotros mismos, ¿no? Que está tan en boga, además, ¿no? Porque nos han enseñado a que esto es lo que está bien, además. Tú tienes que identificarte con una bandera, tú tienes que identificarte con una nación, tú tienes que identificarte con... Entonces, en esa identificación, muchas veces terminamos manejados, no solo por los medios de comunicación, sino también por nuestra historia, ¿no? Y aquí no se trata de no comprometerse con las cosas, ¿no? Cuando cultivamos el dejar ir, no se trata de relativizar todo, de volverse un mediocre, de que nada importa y todo da igual. No, en realidad de lo que se trata es de hacer una verdadera inmersión experiencial en qué es esto que pasa en mí. ¿Realmente resuena conmigo esta idea, este valor, esta creencia, esta vivencia? Y por último, también nota otras emociones, además de la emoción fuerte. Puede que tal vez en este momento sientas ansiedad, pero también puedes notar, por ejemplo, partes de tu cuerpo que están relajadas. Incluso ahora, te invito a notar qué sientes, por ejemplo, en tus manos, o qué sientes en la parte interior de tus orejas. Porque también tendemos a identificarnos con ciertas partes del cuerpo.
¿no? Más que otras. Y cuando cultivamos el dejar ir, también cultivamos la desidentificación con esas partes. Y una muy buena forma es prestar atención a otras partes que a veces están en un background, en un segundo plano, que no aparecen en la foto. Al llevar la atención a esas partes, recuperamos esta conciencia, ¿no?, del todo. Y también, por último, practica el respeto y la aceptación hacia tus emociones. No juzgues tu emoción. No hay emociones positivas ni negativas. En realidad, científicamente hablando, ninguna emoción es positiva o negativa. Las emociones son contextuales. O sea, la tristeza es positiva o negativa, depende. Si ahora acaba de morir tu padre, llorar y estar triste es lo más sano. Entonces, cuando rápido saltamos a juzgar una emoción como positiva o negativa, incluso como sana o insana, lo que hacemos muchas veces es bloquear la capacidad de relacionarnos con esa emoción, impedir un aprendizaje posible que está dentro de esa emoción. ¿Es bueno o malo llorar? ¿Es positivo o negativo estar triste o ansioso? Depende, depende. Si es la primera vez que sales a manejar, estar ansioso también tiene un fin, te va a ayudar a estar atento, depende. Entonces, no juzgues tu emoción, más, utiliza la atención y experiméntala. Cultiva la apertura a sentirla, ¿no? Y acepta radicalmente tu emoción. Aceptación radical es una práctica muy, muy hermosa y muy interesante y benéfica a nivel terapéutico. Crea también, bueno, al menos popularizada por Marsha Linehan, que es una autora que también vemos en la diplomatura en construcción, perdón, en psicoterapia, que implica el aceptar esto que pasa. Yo lo acepto radicalmente. Radicalmente es sin peros, sin tapujos, sin notas al pie. Esto es lo que siento y esto es lo que hay ahora. Me abro a eso. Así que quisiera cerrar esta parte del seminario sobre dejar ir, sobre valores de mindfulness, el día de hoy, invitándote a cerrar los ojos un momento, inhalar profundo y dejar ir por un momento la tendencia a enjuiciar, la búsqueda y el deseo de cambiar, de evitar lo que está ocurriendo ahora, o de saltar de un lado a otro. Y en la próxima inhalación, permitir la aceptación radical de esto que ocurre aquí y ahora, tal y como es, sin peros. Podemos permanecer así unos momentos. Para la próxima exhalación, puedes abrir los ojos y vamos a cerrar esta sesión de dejar ir, cultivo de una de las actitudes de mindfulness más, invitándote a continuar la práctica. Gracias.